Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Empezamos una nueva charla. Hoy, viernes 25 de septiembre, la charla número 11 de Charlas con Historia, este ciclo de charlas que hemos comenzado ya hace unos meses atrás. Y bueno, y hoy vamos en la número 11 con un invitado muy especial, que es Armando Hugo Suárez, que en un ratito se conecta. Bueno, aquí estamos con estas charlas con historia que hemos empezado, como les decía, hace un tiempito, que han pasado muchos compañeros y compañeras en el ciclo, que los hemos entrevistado, que nos han contado sobre sus investigaciones, sobre avances de temas en investigaciones y demás. Así que si se han perdido de alguno de estas charlas, que ya son varias, incluso las del pasado en sintonía, porque este ciclo es una continuación de lo que fue el pasado en sintonía, en la radio que salíamos por la radio de la UCE. Si se lo han perdido, o quieren escucharlo de nuevo, por ahí de vuelta a escucharlo, pueden entrar a nuestra cuenta en YouTube. Los invitamos a suscribirse también. ¿Cómo nos van a encontrar? Con las siglas de la asociación. Es ACSIH Historia. Y si no, nos pueden encontrar también en la página de Facebook. También subimos los videos en la página. En el mismo día o al día siguiente, ya sea viernes o sábado, estamos subiendo los programas del ciclo aquí de Charlas con Historia. Nos van a encontrar en Facebook con el nombre de la asociación, Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia. Así que creo que Armando ya está, lo voy a ir invitando. Ahí está. Mientras Armando se conecta, bueno, les cuento qué es lo que vamos a estar hablando. Hola Armando. Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿vos? ¿Qué tal Muy la tarde? bien. Viernes. Y Es viernes y con calor, demasiado. Mucho calor. Aquí en Fernández por lo menos llegó a los 40 grados. Hizo ese pico. Sí, yo creo que aquí también igual. Así que bueno, ya la primavera nos pegó en la cara, nos dijo hola y trajo 40 grados así de una. Pasó entre la primavera y el Este, verano, fue ahí. hizo un salto así. Sí, Eh, Les voy contando cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy con vos, que es educación y sí, escuela, episodios de contingencia en la segunda mitad del siglo XIX. Justo ayer comentaba que septiembre es un mes donde tenemos muchas celebraciones en cuanto relacionadas con la educación, Día del Maestro, del Profesor, del Estudiante, del Secretario, del Bibliotecario, bibliotecaria, y no podíamos pasar por alto y habíamos pensado en septiembre, una de las fechas de septiembre, dedicarla a la historia de la educación, y quién mejor para hablar del tema que aquí el compañero Armando. gracias. Que primero, antes de empezar, quería contarles a quienes nos están viendo quién es Armando, presentarlo como de usted, decir, bueno, quién es Armando. Armando Ramón Hugo Suárez, él es maestro en música, recibido en el ESPEA número 1, profesor en historia, recibido en el ISPP número 1, licenciado en gestión educativa y licenciado en historia, recibido en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en instancia de tesis de la maestría en ciencias sociales con orientación en historia en la Universidad Nacional de Quilmes, también en instancia de tesis en el doctorado en educación en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Tienes un libro, has presentado un libro, El Colegio Cobarde, y bueno, muchos artículos en revistas especializadas, miembro vocal de la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, y también socio en la Sociedad Argentina en Historia de la Educación, con dedicación parcial.
y bueno, una participación en congresos, jornadas, pero siempre Sí. dedicando a eso, ¿verdad? Al análisis, a la construcción del pasado en cuanto a lo educativo. Sí, mi tema, con lo cual agradezco que por la posibilidad, la invitación para este espacio que uno viene sosteniendo y además sobre la temática, ¿no? Mi tema viene ya hace rato abocado a mirar, a volver sobre nuestro pasado, siglo XIX, Santiago del Estero y vinculado a educación. Muchas de estas producciones que hacemos referencia, por ahí como para no extendernos y comenzar, tienen que ver justamente con reconstruir ese pasado vinculado a la educación. Y dentro de esa reconstrucción de ese pasado uno va encontrando diferentes temas, también va reconstruyendo y problematizando ese pasado a partir de diferentes categorías, de diferentes conceptos con los cuales he ido, digamos, avanzando en algunos artículos que son los que Claro, desde el 2015 para acá, digamos, están en circulación. bien, perfecto. Y esta investigación es una investigación reciente, la que estamos por charlar ahora. Sí, es novedosa, es, digamos, reciente en cuanto a su planteo. Es un proyecto que resta todavía cerrarlo en esto de recorrer el siglo XIX, la segunda Ujú. mitad, cuando hacía todo este trabajo de lectura, trabajo de registro documental, de tantísimas fuentes que uno consulta tanto en la provincia como fuera de la provincia, he podido ir como tomando algunos momentos, algunos eventos, que es justamente Ajá, lo que los problematizo ahora y me he ido claro. como estructurándolos en ese siglo XIX para mirarlos a partir de esta categoría, de esta construcción conceptual Ujú. que vengo a proponer ahora, que es la idea de episodio y la episodios de contingencia. Justo eso te iba a preguntar porque es lo primero que me llamó la atención cuando vi el título del tema. ¿Por qué episodios de contingencia? La idea de episodio en primero viene para nosotros dentro de la investigación histórica, la referencia estructural en cuanto al tiempo, volver al pasado y enmarcarnos dentro del tiempo. Tomamos la obra de Brodel, a partir de la cual uno estructura la idea de tiempo y en este caso yo lo que trabajo es dentro de la distribución que él hace de tiempo corto, tiempo medio, tiempo largo. Yo lo que tomo es la idea del acontecimiento, que es ese suceso que se genera, ese episodio que se genera, y a la vez de contingencia, ¿por qué? Porque es inesperado, porque llega, sucede y no hay, digamos, una larga duración de ese episodio, de ese acontecimiento en la idea del tiempo corto. Entonces, por eso era la propuesta mirar la segunda mitad del siglo XIX en estos episodios que algunos son aislados en algunos departamentos, en algunas escuelas de la provincia, y que tienen que ver justamente con una distribución y una organización que él ha planteado en dos grupos. Digamos, estos acontecimientos vienen a estar como vinculados a una cuestión natural, que tiene que Ujú. ver con esto de las inundaciones. Hay muchísimos episodios que tienen que ver con las Ajá. inundaciones y que a la vez genera esta idea de cierta suspensión de actividades en cuanto a lo escolar. Y a la vez el otro grupo que tiene que ver con estos episodios que ya están más vinculados a motines, a enfrentamientos, a sublevaciones políticas dentro del territorio provincial y también vinculado a la enfermedad. Entonces, hay una selección de los episodios, porque son muchos los episodios, pero sin embargo vos seleccionas algunos. ¿Cuál sería el criterio? Sí, bien, yo lo que hago es tomar solamente aquellos episodios, digamos, el primer grupo que les comentaba, que tiene que ver en cuanto a las causas naturales, no los, digamos, no va a ser el desarrollo ahora en esta charla, sino el Claro. segundo grupo en el cual tomo como referencia,
digamos, un encuentro entre lo que sería la historia propiamente de la educación, la historia social y estos episodios que me invitan a volver a ese pasado en cuanto a acontecimiento, en cuanto a episodio, y detenerme en ese momento. Que ahí también encuentro, digamos, como los aportes de Koselleck, en el cual tomo algunas categorías y dentro de esas categorías me animo a hacer ciertas inferencias de ese pasado con la idea de tratar de primero reconstruir y luego hacer un análisis en virtud de por qué agrupar estos acontecimientos bajo este gran grupo o en esta categoría de episodios de contingencia. Y algunos de esos tienen que ver con los enfrentamientos o motines que se generan en el Colegio Nacional, que son, digamos, algunos que llevan a tiempos extensos de suspensión de actividades, varias semanas, varios meses, y los otros tienen que ver con algunas enfermedades que no están citadas, digamos, dentro de la literatura y de esta producción historiográfica a nivel nacional, que pareciera que solamente son dos grandes grupos, que son la fiebre amarilla de la década de 1860 y las epidemias de cólera de 1880, 1886 principalmente. Entonces, cuando entramos a ahondar y avanzar ya en nuestra provincia, encontramos dentro de lo que es este trabajo de registro documental, de registro de fuente, de análisis documental, encontramos otros episodios que, si bien no son de la magnitud de una epidemia, pero sí son momentos que, por ejemplo, en diferentes memorias, los inspectores dan a conocer que en determinado lugar, determinadas escuelas de la provincia, había casos, por ejemplo, de sarampión, que es uno de los, digamos, los brotes que tengo, bueno, la peste amarilla en 1881, el brote de cólera de 1886, y hay otro, la epidemia de viruela de 1870 también, y me quedaba pendiente, hay un foco de varicela, que es también de 1860, digamos, que serían como estos puntos que están presentes en el siglo XIX, estos acontecimientos. Bien, y estos registros, ¿cuáles son tus fuentes en las que vos consultas para llegar a todos estos episodios o la descripción de estos episodios? Bien, hay un extenso, los voy a agrupar, digamos, en cuanto a fuentes primarias y secundarias. En esta idea de el primer registro que uno realiza es el archivo histórico de la provincia, donde consulta fuente documental, correspondencia, fondos documental, leyes, decretos. Luego la consulta en cuanto a los periódicos, hay algunos periódicos que digamos, la consulta no ha sido ahora en este momento, porque sabemos que con esta situación de aislamiento no podemos salir, pero uno, digamos, el trabajo lo ha realizado años anteriores, y entre el año 2017 y 2019, he realizado la exploración completa del siglo XIX, de la segunda mitad, 1850 a 1900, y en esos 2 años, digamos, lo que he hecho es tomar justamente el archivo histórico, las bibliotecas 9 de Julio, la biblioteca Sarmiento, el área de historia de patrimonio, todo lo que implica pensar diarios, hemeroteca, y también mirar hacia afuera en esta posibilidad que nos da, por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Maestro, que es tiene un amplio repositorio en cuanto a las memorias a partir de 1870 en adelante, memorias que tienen que ver con la instrucción pública y algunas otras memorias que están presentes de los inspectores. Y sumado a eso, algunas obras, como el caso de el libro del Colegio Nacional, Educación Primaria y Colegio Nacional de Gagaro y Bruchman, donde también están presentes, digamos, estos acontecimientos, estos episodios que tienen que ver, obviamente, con el Colegio Nacional. Y en estas memorias, en este gran abanico que vos tienes de documentos y demás, vos puedes detectar o leer sobre el estado de las escuelas, cómo las describen, cómo se encontraban, si hay algún número de cantidad de escuelas, sobre todo a principios de esta segunda mitad, del siglo XIX.
Sí, mira, sobre eso justamente yo en uno de los puntos de la investigación me detengo a pensar en primera instancia la idea de escuela. La escuela como un espacio social ubicado en un determinado lugar de nuestra provincia, que en este caso nosotros mañana justamente tenemos una fecha interesante para pensar, que es el 26 de septiembre de 1859, momento en el cual es consolidada, creada, puesta en funcionamiento la Junta Central de Instrucción Pública. Entonces, a partir de ese momento nosotros nos abocamos a mirar cómo la acción del Estado en cuanto a materia de instrucción pública, escuela, escolaridad, podríamos pensarlo desde diferentes conceptualizaciones, nos invita a mirar justamente esta idea de las escuelas, cómo se construyen las escuelas, qué características podemos recuperar de estas escuelas. Y hay muchísimas referencias a cómo eran estas escuelas, las condiciones que tenían estas escuelas, y ahí comienza a aparecer esta idea de higiene, que es como anterior a este gran proceso Claro. del higienismo que vamos a tener a partir de la década del 80 nosotros con todo el proceso, el modelo liberal, y justamente viene a coincidir con la gran epidemia de cólera aquí en Santiago durante la década del 70, 1870 estamos hablando, y ya hay en algunos informes, en el caso de Alcalde Espejo, que él hace referencia a que hay escuelas que no tienen condiciones de higiene. Por ejemplo, en cuanto a construcción, él en un informe de 1875, en este caso de Paul Grusac, él establece que las escuelas, en cuanto a la edificación, debían reunir las condiciones recomendadas por la ciencia y la experiencia. Entonces ahí, digamos, en esta idea de ciencia hay una referencia ya que después podemos encontrar como un diálogo con lo que plantean otros inspectores en virtud de esta referencia de higiene, ¿no? Otro de los inspectores establece: es lamentable el estado de las pocas escuelas en materias de edificios, muebles y útiles, que es como una realidad interesante en Santiago, y es como un tema también sin recorrer y que requiere ser repensado en el siglo XIX. El Estado va a invertir muchísima cantidad en cuanto al presupuesto que tenía destinado a educación para el alquiler. Y cuando hablamos de alquiler, son alquiler de pequeños espacios, de pequeños edificios que no habían sido pensados, que no habían sido construidos con fines escolares y educativos, que el Estado los alquila para justamente poder destinarlos como fines educativos, podríamos decir. Este proceso va a alcanzar un antes y un después, podríamos hacer referencia o podríamos tener como un principio de modernización a partir de la década del 80, 1887. Entre 1886 y 1887 hay un avance, también tenemos que pensarlo en términos políticos. La provincia logra un cierto ordenamiento en cuanto a su gestión de gobierno. Hay una élite, que algo hablábamos anteriormente con vos en ciclos anteriores, que hacemos referencia también con Martín, cuando decimos hay una élite que comienza a consolidar ciertas redes de relaciones, y que eso, por ejemplo, se evidencia en las gestiones que lleva adelante Absalón Rojas en el establecimiento de 4 escuelas. Justamente hoy, en conmemoración del fallecimiento de Luis Alem Lascano, él hace referencia a estas 4 escuelas como 4 escuelas gemelas en una de sus obras. Al hacer referencia a estas 4 escuelas gemelas, son una creación que se articula entre el Estado provincial y el Estado nacional en cuanto al destino de terrenos, la ocupación de los terrenos y la edificación de estos 4 establecimientos con fondos nacionales. Estas escuelas son las que hoy están. Hay un punto ahí que no lo voy a tocar, digamos, si conservan o no la fachada de aquel momento, porque luego hay un proceso de refacción ya a principios del siglo XX con la gestión de Máximo Victoria, pero son la escuela Manuel Belgrano, la escuela Benjamín Zorrilla, la escuela Domingo Faustino Sarmiento, y en ese momento la escuela Absalón Rojas, lo que hoy sería la escuela La Prida. Digamos, son 4 escuelas primarias que se instalan en
octubre, un domingo 7 de octubre, el gobernador transita, digamos, la ciudad y lleva a dejar como inauguradas estas 4 escuelas que si nosotros nos imaginamos los puntos donde están ubicadas, Moreno, Rivadavia, hoy actualmente el sur de la ciudad capital, están ubicadas en puntos estratégicos en cuanto a la ubicación, pero también podemos inferir el crecimiento que va teniendo lo que implica el casco urbano, la ciudad, para la década de 1880. Ahí tenemos un antes y un después nosotros, porque en esta escuela ya podemos hacer referencia a que están las condiciones de higiene, hay patios extensos, grandes ventanas, grandes puertas, sanitarios que están presentes, y esto nos lleva como justamente a tener presente esta idea de que hay un antes y un después en ese proceso de modernización en cuanto a los edificios. Claro. Y en cuanto a esta preocupación que vos ya decías que hay previo a la década del 80, hay una preocupación sobre el higienismo, la salubridad pública, se puede ver en estos escritos que vos estás estableciendo, en estas descripciones. Te quería preguntar si esa preocupación también se puede ver reflejada después en lo que es el marco normativo, el marco regulatorio de las actividades escolares. Mira, haciendo un análisis crítico o análisis documental como estrategia metodológica de los marcos legales que se generan durante la década del 70, porque ahí también hay un antes y un después, 1872 y 1873, hay un proceso en el cual hay una inferencia de ciertos notables que llegan a la ciudad, que en este caso vienen a ocupar el rol de inspectores. Estos notables van a producir en primera instancia un marco normativo que si bien no hace referencia a las cuestiones de higiene, sí hace referencia a conceptos como por ejemplo de cuidado, de limpieza, que tiene que ver con las condiciones que hablaba anteriormente esta propuesta de Paul Grusac, que viene justamente a ponerse en diálogo porque él es un referente que va a estar vinculado a esta región, al NOA, a partir de 1873, 74, 75, acompañando justamente ese proceso en el cual las escuelas tenían que estar en condiciones, dice, tanto científicas como para poder albergar a los estudiantes en cuanto a instrucción primaria, ¿no? Pero también esta preocupación que me dices vos, sí va a estar presente a partir del marco normativo de la década del 80, que también es particular analizar este marco normativo porque entre 1880 y 1887 tenemos 4 leyes. Hay 4 leyes educativas que sí tienen muy presente el concepto de higiene, pero también además del concepto de higiene, en el último marco normativo de 1887 está ya la idea de vigilar, digamos, va a estar muy presente el rol en cuanto al del Estado, que se va a transferir en la función del inspector. Digamos, el inspector es aquella figura la cual debe no solamente visitar, recorrer, sino también vigilar, controlar y consensuar, dice el marco normativo, en cuanto a las condiciones de higiene presentes de cada una de las escuelas. Digamos, ahí podemos evidenciar nosotros también que hay un marco normativo que acompaña este proceso de modernización, podremos decir, ¿no? Entre comillas siempre, que se da a partir de la década del 80, que viene a coincidir con la gestión de Absono Rojas, que también tenemos que pensar que están estos 4 edificios que comienzan a mostrar una modernización en lo que tiene que inferir a la edificación, que también lleva como a mirar, por ejemplo, si el alquiler de los edificios destinados para escuelas tenían que tener justamente estas condiciones sanitarias, de higiene, para ser ocupados. Claro. Y pensando un poco en el contexto, ¿no? Como década del 50, del 60, del siglo XIX, atravesado por el tahuadismo, puede ser que este protestado, como decía la profe María Mercedes Senti, y esta debilidad y la cuestión de las partidas presupuestarias o la dependencia, la subvención nacional, ¿vos ves ese contexto de las primeras décadas de la segunda mitad del 19 que influencia, que tiene consecuencias sobre las escuelas? Sí, a ver, ahí hay un debate que yo voy a hacer algunos avances, digamos, que son
lecturas que tienen que ver con mi tesis de maestría, que hay una cierta preocupación. Hay una preocupación interesante de los gobernantes de la década del 60 y la década del 70, que también ponen en diálogo y en tensión esta preocupación en virtud de que son momentos en los cuales el Estado tiene entre avances y retrocesos en cuanto a la instalación de escuelas en la campaña provincial, en el interior, digamos, de nuestra provincia. Pero también podemos evidenciar nosotros que hay una partida interesante de fondo. En este sentido, compañero Héctor, él hace un extenso análisis en lo que tiene que ver a la cuestión presupuestaria de este periodo propiamente del protoestado, como dice María Mercedes Tenti, que ella también se anima a decir un protosistema, un protosistema escolar que se proyecta durante este periodo. Que yo sí puedo plantear, es decir, que hay una organización escolar que inicia a partir de 1859 y que con ciertos matices se va consolidando con la vinculación del Estado provincial, que también en este sentido tenemos que pensar que hay un déficit en cuanto a lo económico, en cuanto a las partidas presupuestarias, que si bien las subvenciones nacionales vienen a reforzar y a acompañar ese proceso, digamos, porque es un presupuesto que se articula entre la subvención nacional, establecida a partir de 1871, y el presupuesto que destina el Estado provincial para el mantenimiento en cuanto a la educación, edificios y útiles, pero también es un proceso que refiere un diálogo entre lo que provincia tenía que apostar o aportar en cuanto, por ejemplo, a estadística, que es una cuestión que va a estar muy presente, digamos, los constantes reclamos que realiza Nación con la provincia por justamente el envío de estas estadísticas. Estadísticas que recién se van a poder solucionar, entre comillas, se van a poder como reglamentar en cuanto a su práctica, ya casi a finales de la década del 70 y principios de la década del 80, 1880, donde ya hay una articulación, hay un cambio de la figura de la Junta Central y aparece la idea del Consejo ya General de Educación. Entonces ahí hay otros roles que comienzan a intervenir en la provincia, no solamente la inspección provincial, sino también la inspección nacional. Bien, invitamos, de paso, que te dejo descansar un poquito, Armando, para ver si hay preguntas del público. Así le preguntan a Armando. Vamos a ver. Yo voy a mirar por acá también. Jiménez pregunta, ¿a partir de cuándo hay registro de bibliotecas? Bien, tenemos, antes de ayer creo que habíamos trabajado con algunos avances en virtud de pensar esta idea de las bibliotecas, ¿no? Si bien es cierto, bibliotecas en cuanto populares, el primer antecedente que tenemos, si bien es cierto, hay bibliotecas, ¿no? En la provincia, justamente en algunas referencias de la década del 60 y del 70, hay detalles que, por ejemplo, en departamentos como Matará, Norte y Sur, Bracho, Mailín, había escuelas que contaban con una interesante cantidad de libros que podrían inferir, digamos, que estaban presentes dentro de la vida escolar diaria, el contacto con el libro. En cuanto a biblioteca, tenemos que ya llegar a la década del 70, creación del Colegio Nacional en 1869, y 1870, a partir de la conformación con la Comisión Nacional encargada de sostener las bibliotecas populares, establece, hay un diálogo interesante entre la gestión del Colegio Nacional, del rector Milburg, con el gobierno de la provincia, a partir del cual se establece la posibilidad de que la biblioteca del Colegio Nacional, que también es un punto interesante a mirarlo, María Cecilia Rossi hace referencia también a muchos de los episodios que tienen que ver con esta biblioteca, inclusive para avanzar a la década del 70 hay quema de libros, todo cuando hay cambios de gestión entre los rectores, pero esta biblioteca, en un diálogo entre el Ejecutivo Provincial y la gestión del Colegio Nacional,
queda establecida como biblioteca popular a partir de 1870, que con la suscripción se conforma una comisión que llevaría adelante esta suscripción y aquellos que se suscriban a esa biblioteca podían acceder, digamos, al material. Este acto lo podremos, nosotros podría ser como un principio de análisis en cuanto a un proceso, por ejemplo, que tiene que ver con esta idea de el idioma, el español, como un estado, el estado moderno comienza a instalar no solamente la práctica y la lengua, y pensemos que es nuestra provincia, para ese momento, la lengua quichua está presente como práctica, y este proyecto también lo podremos poner como en diálogo nosotros, ¿no? A partir de esta instancia, pero respondiendo a lo que dice Sime, sin irme más lejos, tenemos este primer antecedente de 1870 como una de las bibliotecas del Colegio Nacional que tiene un vínculo con el espacio social, no popular, pero sí se abre hacia el público. Después tenemos que esperar ya a la década del 80 la conformación de la sociedad Sarmiento. Bien. Volviendo un poco a los episodios de contingencia, ¿quedó alguno por fuera que no hayas comentado? ¿Alguno que rescates, que sea interesante de comentar en relación a estos episodios de contingencia que interrumpen la actividad escolar? Te puedo comentar, por ejemplo, algo que tengo acá a mano, que es en cuanto al Colegio Nacional. Ajá. Bien. Es justamente un avance. Siglo XIX va a tener 4 episodios de contingencia, que el texto, tenemos que volver para este periodo nosotros y mirar, digamos, en virtud de la narrativa de ese momento, y son denominados como motines. En esta idea de motín, por ejemplo, el Colegio Nacional va a tener 4 sucesos, acontecimientos, episodios que tienen que ver con 1871 el primero, 1873 el segundo, 1875 el tercero y 1885 el cuarto. Es decir, en un periodo de 15 años, el Colegio Nacional, sus estudiantes, llevan adelante 4 episodios que tienen que ver con diferentes razones, con diferentes movilizaciones, pero también es interesante pensar este momento en cuanto al Colegio Nacional, en virtud de cómo viene a articularse dentro del espacio social, dentro de estas principales familias, dentro de esta relación social que está presente en Santiago del Estero, y cómo, por ejemplo, el primer episodio de 1871 que Milburn establece en cuanto a esto que hablábamos anteriormente, ¿no?, de los presupuestos, se levanta o se suspende el régimen de internado. Este régimen de internado que María Cecilia Rossi dice, es imposible que el régimen de internado es complejo, dice ella, se pueda sostener en virtud de todo lo que pedía, digamos, en todo lo que demandaba, porque pedía mudas de ropa en cuanto para estar en el aula, ropa a diario, ropa de cama, en cuanto a indumentaria, en cuanto a calzado, y además la posibilidad de que el estudiante quede en cuanto quede, digamos, interno dentro del Colegio Nacional, y esto sostenía, digamos, una compleja situación en cuanto a que Milburn dice, el espacio destinado para el Colegio Nacional de Funcionamiento debe destinar 8. Él dice, hay un nombre que son como habitaciones, digamos, en las cuales no solamente tienen que ser ocupadas como habitaciones, sino también para comedor, para cocina y para baño. Entonces, él establece que estos espacios dentro del edificio en ese momento podían tener otra utilidad, y ese presupuesto en cuanto a términos de ahorro que se hacía de los fondos que llegaban, podían ser destinados a refacción. Digamos, siempre el tema de la refacción va a estar como algo muy presente en la gestión de todos los rectores, pero esta situación de la suspensión del régimen de internado genera cierto
levantamiento que se produce en 1871. En cuanto al segundo, te voy a leer algo que tengo acá, Vale. 1873, esto lo tomo de la tesis doctoral de María Cecilia Rossi, dice 1873, un nuevo escándalo que envolvió no solo a estudiantes, a profesores. Vuelve a suspender las actividades educativas, concepto interesante para pensarlo, por un largo tiempo, llegando esta vez las noticias hasta las autoridades nacionales. Digamos, el del 71 no había tenido muchas implicancias en cuanto a resonancia, podemos pensar, ¿no? Pero sí el de 1873 porque sí hay como una cierta destitución de algunos profesores, inclusive de algunas autoridades, hay una llegada de la Inspección Nacional que avanza, digamos, con conocer por qué se habían generado este levantamiento de 1873 y cuáles eran los fines. Claro. En el de 1875, que es recomendable por ahí para aquellos que les interese, la narrativa que lleva adelante el alcalde Espejo, que anteriormente había sido inspector escolar por la Junta Central de Instrucción Pública y pasa a ser rector del Colegio Nacional. Hay un detalle extenso de lo que él va narrando, que a nosotros, digamos, que hacemos historia y que nos vinculamos al pasado, nos permite evidenciar primero una interesante narrativa y también hay un interés por dejar objetivamente narrados estos sucesos, digamos, que para nosotros es como volver justamente y poder tomar estos aspectos para hacer ciertas reconstrucciones. Hay un hecho interesante aquí que es la no apertura de un curso. Los alumnos no aprueban los exámenes, no están en condiciones, no hay un cupo, podríamos decir hoy, concepto nuestro actual, siglo XXI, no se promueve una cantidad interesante de estudiantes entre 1873 y no se llega a abrir el cuarto año. Entonces no se abre el cuarto año en 1874 y en 1875, suceso que nosotros, años que conocemos y que siempre volvemos justamente por el fin de este régimen del taboadismo, hay un proceso en el cual él narra que durante las semanas los alumnos no entraban a clase y se quedaban en las galerías, y hay un concepto interesante que dice se quedaban cantando tango. Tendríamos que ver, digamos, a qué hacía referencia esta idea de tango, ¿no? En la figura de Espejo, un notable que había recorrido la provincia de Córdoba, que estaba en Santiago, y que él dice justamente sentirse cansado, por lo cual no tiene energías para... Ay, ¿dónde estaba la referencia? No tengo energías para seguir al frente y se renuncia, digamos, produce la salida de él. Pero también dentro de la narración de él dice que hay hasta padres que lo acompañaban en su recorrido desde donde él residía hasta el Colegio Nacional, o muchas veces dentro del Colegio Nacional, que le aconsejaban que deje la gestión en la idea de que se podían producir ciertos levantamientos que justamente ocurren en mayo de 1875. Claro. Interesante, ¿no? La idea de los levantamientos y la interrupción de la actividad escolar en el pasado. Uno en el sentido común nos dice por ahí que el pasado siempre fue mejor, pacífico, añorado, y todas esas características que uno le atribuye al pasado, y podemos ver que es conflictivo, como en todos los tiempos, sí. y tenemos estos episodios que, digamos, así lo demuestran. Además, digamos, es necesario volver sobre estos episodios, no en cuanto para hacer inferencias, pero sí con la necesidad de reconstruir estos episodios. Algunos de ellos están narrados en el caso de la producción de Gagarro y Bruchman. María Cecilia Rossi lo vuelve a tomar, pero digamos implica reconocer estos episodios, estos momentos que van a estar presentes en el siglo XIX, que también han generado una suspensión en cuanto a actividades. Digamos, no es solamente en la situación de epidemias, de enfermedades, que se han producido algunas suspensiones. Claro. Aquí están haciendo preguntas. Agradecemos que se interesen, que les guste el tema y pregunten.
Vanina Eugenia Guzmán pregunta, ¿cuál era el promedio de ingresantes, permanencia y finalización de la población educativa? Lo que se puede contestar. Bien, ¿No? sí. Ahí en ese sentido nosotros tendríamos que mirar primero la idea de población. Para ese momento la obligatoriedad estaba enmarcada en la instrucción primaria, en el nivel primario, en lo que sería la escuela primaria. En lo que refiere al ingreso, es complejo poder responder, digamos, esta pregunta porque viene a pensarnos en una categoría muy actual, muy presente, y nosotros tenemos que mirar el siglo XIX en la virtud de que las escuelas primarias no tenían la gradualidad que hoy tiene el sistema educativo en cuanto a primaria, digamos, no es que era un solo preceptor que acompañaba al estudiante. En el caso de las escuelas mixtas, tanto niños como niñas, y en el caso de las escuelas separadas, varones por un lado, mujeres por otro, entre los 6 y los 14 para los varones y los 6 y los 12 para las mujeres. Entonces, se hace complejo poder mirar, digamos, en términos cuantitativos, en cuanto a la estadística, poder hacer esas inferencias de pensar, digamos, cuál era la proyección. Lo que sí es posible, y ahí sí viene un punto interesante a mirar, en algunos de los artículos del año 2017 yo me animo a proyectar una cierta estadística a partir de 1875 en adelante, una estadística que también la pongo entre comillas por un detalle de que esto voy tomando a partir de los mensajes de, por ejemplo, los gobernadores. Estos mensajes que en algunas ocasiones hace la referencia de tantas escuelas abiertas, después podemos mirar el mapa, poder mirar los departamentos, mirar las creaciones, hacer este análisis documental de mes a mes y ubicar cada una de las escuelas, sí permite hacer una reconstrucción en cuanto a la población escolar a partir de 1959, digamos que es el periodo que yo enmarco a partir del establecimiento de la Junta Central de Instrucción Pública, ¿no? Y esta población va a tener muchísimos altibajos, va a tener oscilaciones, que ahí sí tendremos que detenernos, digamos, y volver a mirar cuáles pueden haber sido los motivos para una oscilación tan compleja en cuanto a la población escolar, digamos, entre los 6 y los 14 años. Por ejemplo, el último censo escolar de 1883 da un aproximado de 22.000 estudiantes, cuando el censo anterior de la década de 1970 había proyectado 33.000 en edad escolar. Y en menos de 6 años, digamos, ahí no vamos a decir desgranamiento, porque nos van a condenar, pero sí podemos pensar, digamos, que hay entre un número y el otro en 6 años, hay una proyección interesante con la cual tendríamos que volver al siglo XIX, mirar esto que yo decía al comienzo, cuando presentaba el avance de entender desde la historia social, por ejemplo, cuál es ese movimiento que va a estar presente en el siglo XIX, más para estas edades. Digamos, uno puede pensar para las edades adultas que puede haber movimientos en cuanto por las cuestiones laborales, pero para estas edades entre los 6 y los 14 años, varones y mujeres, es complejo. Pero sí, a partir de 1985 tenemos ya una estadística que oscila más o menos entre los 30.000 estudiantes como población escolar. Ahora, esos en cuanto a matrícula, ahí sí es otro debate, digamos, que necesitaremos como otro ciclo, otro programa para hablar, digamos, porque aquí estamos pensando la población en cuanto a edad. Ahora, ¿cuántos estaban presentes dentro de las aulas? Es complejo justamente porque venimos mirando esta referencia de las condiciones de las escuelas, ¿no? Que ahora haciendo memoria un poquito, algunos inspectores dicen que las escuelas no tenían ni siquiera el mobiliario, había estudiantes que tomaban clase sentados en el piso o parados. Hola. Has dicho, algunos estudiantes tenían, porque se cortó ahí un poquito. Estaban Tomaban estudiando. clase,
Ujú. Sí, estaban sentados en el piso, piso de tierra o inclusive parados algunos porque no tenían el mobiliario. Entonces ahí sí necesitamos, para la compañera que hace la pregunta, creo que era Vani, necesitamos otro ciclo para volver a reconstruir población y estadística. Claro. Bien, a ver, que quería ver aquí, bueno, te saludan tus alumnos del segundo año del ISPP número Sí. 1, que te siguen atentamente. No los obligas a ver, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. Sí, Estaban cordialmente invitados. perfecto. Barrientos, Emanuel, pregunta, ¿hay alguna referencia sobre uso, no uso del quichua en las escuelas en este periodo? Hablamos. Sí, 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 sí. A ver, déjenme, para volver concretamente, hay un artículo que ha salido este año, en el mes de mayo, creo que fue, un artículo que, ya les digo, tiene una Te cuento. interesante, ¿sí? Mientras buscas, aquí tenemos otros Sí. saludos para vos, alumnos del segundo B de Historia del ISPP junto a la profe Gabriela Coronel, siguiendo los aportes del licenciado Hugo, también te mando saludos. Gracias. A ver, disculpen si me acerco mucho a la cámara, pero bueno, los comentarios, por ahí parece desprolijo, no es la intención. Has mencionado hace un ratito algo sobre Sí, Kichwa. el artículo ha salido en el número de este año en la revista digital de Antigua Matanza, que lo pueden consultar. En este caso, el artículo refiere son registros lingüísticos, escolarización y modernización en Santiago del Estero durante la segunda mitad del siglo XIX. En ese artículo sí hago una reconstrucción yo de justamente esto que consultan los compañeros en cuanto a pensar cómo convive esta experiencia, digamos que tiene que ver con un proceso vinculado a una lengua con lo que estaba presente dentro del espacio social en nuestra provincia, porque la capital no es la excepción, en nuestra provincia en cuanto al quichua. Y en este caso sí hay muchísimas referencias en cuanto a cómo se producen, digamos, estas situaciones que no solamente los maestros, sino también los inspectores hacen como referencia, digamos, a que los estudiantes, las estudiantes no aprenden o les cuesta en cuanto a la lectura y la escritura en virtud de que no hablan o no manejan el idioma Sí. español, refieren siempre, ¿no? En cada uno de estos informes. También es necesario que tengamos que mirar dos cuestiones, que es cómo los dispositivos en cuanto a los censos, muchos de estos censos no han incluido esta opción, digamos, los censos establecían en cuanto sabe leer o sabe escribir como una categoría pensada desde la modernización, desde un régimen que buscó silenciar, buscó realizar como un proceso de silenciamiento de la lengua quichua, en la cual es difícil poder recuperar, digamos, desde los censos del siglo XIX estamos hablando, ¿no? Algunas referencias en cuanto a la población y lo que hablaban. Pero sí hay referencias de cuántos alumnos, por ejemplo, no sabían leer y hablaban el quichua, de determinados lugares, que hay como una reconstrucción en este artículo de yo hago una cierta inferencia de poder mirar el espacio geográfico provincial en virtud de tener presente dónde están ubicadas estas escuelas, que los inspectores dicen, bueno, hay presencia de quichua aquí, los alumnos no aprenden. Que también invita a pensar, por ejemplo, una de ellas, la escuela de Mailín, la escuela de Quimiliós, dice que es en el departamento, en ese momento, Matará. Por ejemplo, dice, esta escuela de reciente instalación, hay algunos niños que leen y escriben regularmente y aprenden de memoria catecismo y la Constitución provincial. El profesor es inteligente, esperando esta inspección que la escuela dará mejores resultados, aunque se toca la dificultad de no hablar a los niños el idioma castellano.
Así que por ahí los Sí. invito a leer este artículo que les puede interesar, registros lingüísticos, escolarización y modernización en el siglo XIX. Y podría ser un tema que también se siga trabajando, ¿verdad? Sí. Como tema de investigación. Sí, yo lo he Aquí, cerrado esto y después cuando uno sigue reconstruyendo el siglo XIX, vuelve a encontrar ciertos aspectos, ciertos fragmentos que también invitan, digamos, es un artículo que en algún momento va a necesitar una segunda revisión en cuanto a actualizar y seguir mirando, ¿no? Así que también este artículo ha tenido muchísima colaboración de Héctor Andreani, con él hemos dialogado un poquito en virtud de pensar estas cuestiones, no solamente desde la quichua, sino también desde la cuestión geográfica y pensando el pasado del siglo XIX. bien, aquí Vanina Eugenia Guzmán dice, en los mensajes de los gobernadores hace referencia de algún porcentaje destinado para la educación. De presupuesto, debe ser. Sí, los presupuestos anuales detallan justamente los montos que van destinados a instrucción pública. Bien, estamos entrando, Armando, en los últimos minutitos. Son y 52, así que nos quedan 8 minutos, creo, si no me fallan los cálculos. Y quería preguntarte, ya entrando más al proceso de investigación y cómo entraste en este tema, cómo te interesó. Si bien vos vienes trabajando historia de la educación, claramente, pero bueno, ¿por qué te llamó la atención esto de los episodios de contingencia? Sí, ¿cómo surge, digamos, la idea? Vuelvo a esta idea que les comentaba inicialmente. Mi espacio de investigación en cuanto a tiempo es el siglo XIX y en este recorrido, digamos, las experiencias y hablar de la organización del Estado provincial, también poner en diálogo educación y salud, educación, salud e higiene, requiere por ahí de algunos avances que hay, algunos trabajos que vinculan la idea del higienismo principalmente, pero están muy pensados a partir ya justamente de esta categoría, del concepto de higiene, de cómo se van generando este proceso. Pero en cuanto a la construcción social, en cuanto a la intervención del Estado y poner en diálogo educación, Estado, espacio social, había como un vacío en el cual yo me animaba a poner en narrativa este proceso que tiene que ver también con la década del 80, ¿no? Década del 80 en la cual no solamente tenemos la referencia de la epidemia de cólera de 1886 que genera una suspensión de actividades en Santiago. En ese momento solamente se tienen algunos días de clase, que en este caso son 1 mes y 24 días, llegan a tener actividades, digamos, en el ciclo lectivo del año 1886, y tiene que ver justamente con la epidemia de cólera, que esta epidemia también va a venir a dejar ciertas instituciones presentes dentro de nuestra provincia, como es el caso, por ejemplo, la instalación de la Cruz Roja. Si bien después hay una inacción y vuelve la Cruz Roja, pero 1886 es el año donde se instala, en este caso, la Cruz Roja en nuestra provincia, pero también, por ejemplo, tenemos en lo que refiere al cementerio, por ejemplo, en nuestra ciudad capital se queda inaugurado el cementerio de la Piedad, digamos, también podemos hacer esta lectura de ver cómo la ciudad crece y hay como un traslado en ese proceso. Y en cuanto a la epidemia de cólera en los expedientes, el expediente en este caso consultado en el Archivo Histórico de la provincia de Santiago del Estero, en marzo de 1887 hay un detalle complejo en el cual se puede tener referencia de la cantidad de enfermos que se dan por cólera en Santiago del Estero, que en este caso fueron 317, con 174 fallecidos.
en esa idea, digamos, podemos pensar y entender que también la inferencia del Estado, la suspensión de las clases, un mes y 24 días, la presencia de la Cruz Roja, hay en las ciudades frías la instalación de se conformó una casa de aislamiento, dice. Frías también fue una de las ciudades que mayor casos de enfermos tuvo en cuanto al cólera. Digamos, implica pensar un antes y un después. Hace rato nos hablábamos, 1887, la creación de las 4 escuelas gemelas, como las definía Alem Lascano, pero el año anterior la epidemia de cólera también había sacudido en cierta manera y había generado un episodio interesante para volver en esta idea de acontecimiento, en esta idea de pensar el tiempo corto, como nos propone Brodel, pero también poder reconstruir, digamos, podríamos hacer un solo trabajo de investigación con el año 1886 y pensar justamente poner en diálogo esto de las comisiones que se generan, la aparición también años anteriores de la figura del médico, que vienen como a el cuerpo médico escolar también, que se da en el Consejo Nacional de Educación, que avanza en esta idea de poder sumar estas cuestiones de la higiene, pero ya dentro de la sugerencia en cuanto a contenido. Digamos, la higiene ya está como algo que tiene que ser dado, que tiene que ser producido y que tiene que ser escolarizado dentro de la realidad escolar. Justo aquí estaba preguntando, Estela, estoy viendo aquí, ¿qué temáticas relacionadas a la educación de fines del siglo XIX sería interesante seguir profundizando? Y a ver, hace rato nos quedaba pendiente algo que es este diálogo entre matrícula y población. Sí, me creo que preguntaba sobre las bibliotecas también. Esta idea también de las bibliotecas, poder atar algunos cabos y mirar el siglo XIX. Hay algunas comisiones que se generan también en ese momento, poner en diálogo con la que va a proyectar la Biblioteca Sarmiento. Otro de estos temas viene justamente a pensar cómo se instalan y cómo se ponen en diálogo. Podríamos mirar estos eventos, que en este caso en 1886 es uno, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, las inundaciones de 1897, donde los inspectores dicen no podemos salir a recorrer las escuelas porque es imposible entrar en la campaña. Eso también hace prever que no solamente se suspenden las actividades, las clases en algunos lugares, sino también digamos, esta ausencia del rol, ¿no?, que tenía el inspector. Después el caso de Viruela en 1901, 1910 también hay un brote interesante. La epidemia de viruela de 1870, donde se produce la suspensión, por ejemplo, de actividades en la Escuela de Artesanos, que es una escuela que va a estar anexa al Colegio Nacional, pero que Milburn dice de 155 artesanos inscriptos, es lamentable que para este año no hayan podido asistir gran número, sostener la asistencia producto de la epidemia de viruela en la ciudad capital. Digamos que son como temas que requieren volver, que requieren ser repensados y que necesitan justamente de avances interesantes. Bien, no sé si les parece del otro lado, quería proponerte, Armando, para no estar apurados, ya nos queda un último minuto, si cerramos el vivo y volvemos para que hablemos más que nada del proceso, de lo que fue tu investigación, por qué elegiste el tema, por qué se ahí, y lo que es investigar en pandemia también. Y por ahí un consejo para tus alumnos en relación a si quieren seguir con este camino de la investigación, ¿qué te parece? Sí, hacemos el corte y volvemos, no hay problema. Sí, unos minutitos más. Así que bueno, les decimos del otro lado que nos esperen y ya volvemos. Bueno, volvemos unos minutitos más. El tema, la verdad que está muy interesante. Armando tiene tanto material y tanto contenido para brindarnos que es un placer escucharlo. Es admirable su trabajo, es un referente, creo yo, en Santiago del Estero dentro de Historia de la Educación. Así que muy contentos desde el equipo de charlas y de la asociación que sea miembro y además que nos brinde su tiempo para estar en la entrevista. Así que si quieren ir pensando otras preguntas, las leo. Me quedó aquí pendiente una pregunta de Cintia Leiva que ya lo voy a leer enseguidita. Así que bueno, esperamos a Armando. Ahí estás.
Volvimos. Volvimos, genial. Había quedado pendiente una pregunta, Armando, de Cintia. Que, sí, pedimos disculpas también por ahí si quedan algunas. Mil disculpas. Igual tenemos un equipo ahí que nos avisan por la cucaracha cuando falta algo. Bueno, Cintia que te preguntaba. Dice, profe, ¿era un sistema como mucho más general, por decirlo de alguna manera? Y el sistema es más general. Qué complejo, ¿no? Porque antes de ayer hablábamos con vos y me decías, pasame detalles de tu CV, digamos, presentarme como Armando y listo, digamos, no hay inconveniente. Cintia me sigue diciendo profe y ella también es profe, y por ahí, digamos, esta cuestión que nos queda tan presente entre nosotros, que por ahí me pasa a mí también con los profes que nos han formado y que uno guarda, digamos, ese respeto, ese vínculo. En cuanto a esto que dice Cintia, a ver, yo la idea de sistema como lo conocemos hoy, es complejo de pensarlo. Yo en mis avances lo que hablo es de pensar una organización escolar. Una organización escolar que se va a consolidar y se va a proyectar dentro de un sistema, porque la idea de pensar sistema implica entender una estructura macro que en este caso viene a ponerse en diálogo con el sistema educativo nacional, que sí lo podemos enmarcar nosotros a partir de 1884 con la sanción de la ley 1420, sí podemos entrar a mirar, digamos, cómo Santiago va a entrar en ritmo, no solamente de los presupuestarios, sino también en cuanto a la presencia de inspectores nacionales, se pone a ritmo con el envío de la estadística. Entonces esa organización escolar sí adquiere ciertos rasgos y se va a consolidar para finales del siglo XIX, y ahí sí podremos decir esto que dice Cintia en cuanto a un sistema. En cuanto también puedo inferir que ella dice en cuanto a lo general, en virtud de pensar la escolaridad. Bueno, la escolaridad obligatoria es la instrucción primaria, la educación primaria solamente, y va a ser gran parte del siglo XX, hasta que se produzcan las reformas en la década del 90. Claro. Y un poco para cerrar el tema el tema de hoy, que era educación en escuela, los episodios de contingencia, ¿tienes ya algunas conclusiones, algunas inferencias sobre este avance de investigación? Lo que sí puedo, primero, digamos, uno dentro de este proceso de investigación lo que hace es armar como la arquitectura del trabajo, armar la estructura del trabajo, y al tener esta idea justamente de ser acontecimientos, el primer gran obstáculo es ponerlos en diálogo. Bueno, uno los puede poner en diálogo desde la cuestión temporal. En este caso, al encontrarme con tiempos intermedios, que en algunos casos son varios años, lo que recurrimos es justamente a mirar ciertas categorías conceptuales que nos inviten desde lo metodológico, desde lo histórico, también poder avanzar e incluir estos episodios dentro de un marco de tiempo, que ahí sí ya podremos hablar de una estructura de un tiempo corta duración, en los cuales en 50 años yo puedo reconstruir ciertos episodios con los cuales puedo avanzar en algunas inferencias que impliquen, por ejemplo, mirar cómo educación, escuela, pone en diálogo edificios, pone en diálogo esta idea de higiene, que era el concepto que a mí, digamos, me interesaba principalmente, no reconstruirlo, pero sí encontrar, digamos, evidenciar cuándo y cómo a partir de ciertos episodios el Estado adquiere esta resonancia y comienza a estar presente dentro de estos debates, dentro del marco legal que me consultabas vos anteriormente, cómo va a estar presente esta categoría, este concepto, con lo cual implica luego mirar, digamos, cómo baja, cómo vuelve hacia las escuelas, hacia las aulas,
en cuanto a contenidos, en cuanto a concepto, en cuanto a producción, que si bien ya el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, sí podemos encontrar, digamos, esto que aparece como contenido concretamente, nosotros que lo podemos poner en diálogo desde la cuestión conceptual, sí podemos decir, bueno, está presente a finales del siglo XIX, pero ahora como preocupación política, social, educativa, cuando, digamos, bueno, ese era uno de mis objetivos en cuanto a reconstruir esta estructura, a reconstruir este proceso y también a mirar y decir, bueno, a ver, ¿cuándo podemos empezar a tener esta preocupación presente en la élite gobernante? Bien, y también como para ir cerrando, te decía, bueno, tenés un público que muchos son tus alumnos, vos sos docente también, obviamente, además de investigador, y bueno, quería preguntarte si tenés algún consejo, vos que tienes, digamos, mucha cancha dentro de lo que es investigación, algún consejo para aquellos que quieren seguir ese camino de la investigación dentro de la historia. Sí, nosotros el año pasado hemos tenido una hermosa experiencia en la coordinación de una mesa, que ahí la compañera Sime hemos compartido la experiencia y acompañado la coordinación, y nos hemos encontrado, digamos, con un grupo de profes, porque ese es el otro punto, que siempre hablamos de la acción de investigar como una acción, yo en mi caso es paralela, yo investigo y hago docencia, digamos, por más que sea por fuera del sistema becario, no es que hago docencia e investigo en los tiempos que me queda libre, no, investigo y hago docencia en forma paralela porque uno se sostiene, digamos, y además de sostenerse no solamente en la dinámica, sino también como ejercicio. Uno que está enseñando desde el campo histórico requiere justamente volver sobre, no solamente sobre lo metodológico, sino sobre las fuentes primarias, sobre los documentos, conocerlos, y qué mejor que hablar desde esta experiencia con los estudiantes. Vanina, que es una de las compañeras que consultaba, que enviaba sus preguntas, Vanina justamente, ella ha presentado sus avances el año pasado en el Encuentro de Jóvenes Investigadores, y ella transita el siglo XX, y es como, digamos, una constante invitación que Vanina siempre la ponemos en diálogo, profe, ¿cuándo entramos? O Armando, ¿cuándo entramos a mirar el siglo XX? Y yo todavía debo reconocer que no me animo a mirarlo al siglo XX. Sí tengo algunos avances en cuanto a educación superior, que sí estoy abocado a eso, para mirar el siglo XX, pero creo que todavía no hemos cerrado el siglo XIX en este proceso complejo que invita a mirar. Ahora ponemos en diálogo esta idea de la construcción social, ¿no? Yo mi tesis de grado tiene que ver con la conformación de un campo en el cual tomó la categoría de campos de Bourdieu, y me animo a reconstruir 3, 4 años de la gestión de Maximo Victoria, algo que hablábamos también con vos el otro día, que para mí es un intelectual normalista vinculado a nuestra provincia en ese momento, por segunda vez, y que en la gestión de él hay una interesante conformación de un campo que se pone en diálogo, no solamente desde lo educativo, también desde lo cultural, desde lo periodístico, desde lo social, que también por ahí requiere, digamos, volver al siglo XIX desde otras construcciones teóricas, desde otras categorías, desde otros conceptos, diría Koselleck, para poder mirar justamente ese pasado, no solamente desde la historia tradicional, desde la narrativa, desde los hechos y desde algunos episodios puestos en diálogo siempre con la política. Claro, pensando más en la historia procesual, más en los procesos. Sí, y pensando también que esto que decías vos recién, yo hago historia de la educación, digamos, ese es propiamente el campo. Pero aquí justo Vanina comenta, dice, sería genial transitar el siglo XX, tiene mucho para investigar, seguro. Sí, es extenso el siglo XX. En algún momento sí, ojalá podamos sostener desde la asociación, desde invitarlos también, había hace rato compañeras que consultaban,
el siglo XX es extenso y ahora vamos a estar charlando en octubre justamente con algunos de los avances de una de las compañeras que vamos a dialogar sobre, por ejemplo, esto. O hace rato me consultabas cómo eran estas escuelas. Bueno, con una de las compañeras vamos a estar dialogando sobre la presencia de escuelas ranchos todavía en pleno siglo XX. Y estas escuelas están presentes desde el siglo XIX, que algo trabajábamos recién cuando algunos de los inspectores decían no se pueden llamar escuelas cuando son paredes de suncho y barro. Claro, muy interesante. Alba va a estar en esa charla. Sí, ahí hacemos el anticipo y sí, la compañera... Ya la comprometemos directamente ahí, Alba, justo ahí está, acaba de sumarse, de responder Alba, así que ya Alba sabe que va a estar convocada para, creo que el 2 viernes en adelante, es 9, viernes 9. Bueno, Armando, si no hay más preguntas, creo que, bueno, te mandan sus felicitaciones, te saludan, un gusto escucharte, dice Vanina, excelente, dice Alba, Armando, muy buena la entrevista. Bueno, la verdad agradecemos el acompañamiento del otro lado, que nos miren, que nos sigan, nosotros lo hacemos con mucho cariño, queremos llevar la historia a todos los rincones, y bueno, y contar de qué se está trabajando y de qué se está investigando, y bueno, nos gusta que nos interese y que bueno, y sigan el ciclo. Armando, gracias por haber aceptado traernos un poco de lo que vos investigas, porque vos tienes muchísimos temas que, bueno, ya sabes, el año que viene habrá seguramente otro encuentro para que, bueno, nos cuentes cómo siguen tus avances, en qué sigues investigando, por dónde andas ahí hurgando en los archivos. Así que, bueno, agradecerte. No, por favor, agradecerles a ustedes, a todo el equipo del ciclo, a todo el equipo que integra la asociación, a todos los compañeros y compañeras que se han sumado por fuera de la asociación, a mis, no lo voy a decir mío porque parece que hablo desde el egocentrismo, ¿no? A los estudiantes del ISUP número 1 que se han sumado y que me han hecho el aguante durante toda la semana, consultando, charlando. Para ellos era una sorpresa también verme ahí como investigador, digamos, en la idea lo piensan al docente como docente, y para ellos también era como novedoso esto, y yo les decía, sí, soy yo, es el mismo, digamos, soy el mismo que va a estar hablando. Y también la posibilidad de no perder este ritmo, porque uno siente la necesidad, y yo siento la necesidad, y ahí hablo en cuanto a lo personal, no de sentirse visto, sino de poder difundir, de poder dar a conocer. Uno investiga para socializar, para poner en diálogo, para poner en debate esto, y si hay otra propuesta del otro lado, la podemos poner en diálogo y podemos avanzar. La idea es reconstruir en forma colectiva el pasado, y qué tan complejo que se hace para todos nosotros volver a ese pasado en este tiempo de pandemia, en los cuales, en mi caso, yo como un trabajo de hormiga durante más de 2 años he llevado adelante visitas en donde podía, donde me recibían, porque también es otro aspecto de esto, de que para nosotros siempre resulta complejo entrar en algunos lugares donde hay documentos, donde hay repositorios, donde hay fuentes, y uno va haciendo como un gran acopio de material, y en algún momento, y este es el momento, volvemos sobre ellos, ¿no? Y volvemos sobre ello en cuanto a la producción, a la interpretación, a tratar de reconstruir ese pasado. Y agradezco la posibilidad de que estén del otro lado, de poder escucharme. Son pocas las veces que uno puede hablar en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo escolar, y más de nuestra provincia, algo que hablábamos con vos por privado, deseamos tantas experiencias para conocer, y que sí, en algún momento lo vamos a seguir dando a conocer. Así que gracias a ustedes, gracias al equipo, y gracias a todos los que se han sumado. Bien, no, por favor, gracias a vos, porque también sos una gran parte de este equipo, y bueno, obviamente agradecemos al equipo de charlas que está del otro lado, ahí avisándonos si nos faltó algo, si se ve bien, si la cabeza no... Así que en todos los detalles ellos están, y muy agradecidas. Los invitamos
el próximo viernes, no se pierdan, el viernes 2 de octubre, vamos a estar entrevistando al licenciado Esteban Brizuela, quien va a estar hablando sobre el revisionismo en Santiago del Estero y Alem Lascano. Justo en el aniversario especial, vamos a estar hablando con el licenciado Esteban Brizuela, así que los esperamos, están todos invitados, y bueno, nos veremos el viernes que viene. Así es. Buen fin de, buena semana. Gracias. Bueno, chao.